Celestial, ponemos en tus manos esta palabra, para que sea tu fuerza y tu poder la que penetre en nuestro interior de una manera arrolladora, Señor, para que nos llenes de fortaleza, de convencimiento, de fe, y en el gozo del Espíritu, Señor, podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta mañana es feliz año, y es esta palabra que, si ustedes se dan cuenta, se está utilizando de una y mil formas por la época. Feliz año, y que el año entrante sea mejor, y es una de buenos deseos que tenemos, ¿verdad? Y hablamos de el año nuevo como algo que es tan especial según nosotros. Hacemos una serie de compromisos en nuestro corazón, como decir, el año entrante no voy a comer tanto, ya no más tamales, y uno se propone que va a bajar de peso y tantas cosas que uno se propone en el corazón. Pero la realidad es que el año nuevo no es realmente nuevo, porque aun cuando miles exclamen eso de feliz año, si ustedes se dan cuenta, al despertar el día primero nos encontramos con los mismos problemas que traíamos, con las mismas enfermedades, las mismas circunstancias difíciles que no varían, siempre van a estar ahí con nosotros. Y por eso es bien importante que consideremos que al terminar el año anterior y entrar el año nuevo, no va a haber un milagro que nos va a llevar a un momento donde nosotros sintamos que todo cambió y que todo se transformó. No es así. Ahora, realmente nosotros, ¿qué necesitamos para que el año entrante sea feliz? Porque en el corazón nosotros queremos buscar la felicidad para nuestra vida. Y la felicidad se vuelve como una panacea. Pero la felicidad nosotros no la logramos adquirir por una razón. Fíjense que la única forma de cambiar es por medio de la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿cuánto leemos la palabra? Gloria a Dios que ustedes están aquí este domingo y están llenándose de la palabra, porque eso es lo que van a recibir en su espíritu, la palabra de Dios. Pero ¿cuánto la leemos? ¿Será que es parte de nuestro diario vivir, leer la palabra continuamente? Porque podemos tener un devocional, pero realmente nosotros debemos ser consecuentes, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuánto leemos la palabra. Pero cuando le digo leer la palabra implica que usted está poniendo atención en lo que está leyendo, para que lo que está leyendo produzca fruto en su interior, en su corazón. Porque usted la puede leer como se lee cualquier libro, pero el propósito es tratar de comprender lo que Dios nos está transmitiendo para que nuestra vida cambie. Porque es la palabra de Dios la que cambia nuestra vida. Es el único poder que transforma nuestra vida. Pero le reitero, la única forma es que usted lo lea, se empape de él, que sea parte de su diario vivir. Que en lugar de leer la prensa, usted diga, no, ese tiempo lo voy a emplear para leer un capítulo de la Biblia. Que en la noche usted, en lugar de decir, voy a ver 4 horas de televisión, decir, voy a ver 3 horas y media hora la voy a dedicar a leer mi palabra. Porque lo que no logramos comprender es que la palabra es la fuerza sobrenatural de Dios, que hace que nosotros realmente querramos cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestro temperamento, cambiar nuestra forma de ser. Porque muchas veces ustedes van a ver que uno dice, así soy yo y punto. Pero Dios tiene el poder de cambiarnos, pero no es con una varita mágica. Es con la buena voluntad que nosotros pongamos en interesarnos por leer la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer que realmente nuestro año sea diferente. Porque lo que necesitamos también para que nuestro año sea diferente y tengamos felicidad es que nosotros nazcamos de nuevo. Si usted va conmigo al Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Y dice ahí la palabra: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren qué importante es analizar esta porción de nuestro Señor Jesucristo.
Porque nosotros tenemos necesidad de nacer de nuevo. Le voy a explicar algo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona diferente. Es una persona que es optimista, es una persona que es dócil, es una persona, no le estoy hablando de que sea una persona que se vuelve una alfombra, no, es una persona que tiene una transformación en sus actitudes, que el orgullo lo ha logrado ir disipando a través del poder de la palabra. Porque el orgullo es el que nos exalta muchas veces y nos hace mantener una actitud de rechazo o de enojo. Muchas veces ya nos pasó el enojo, pero el orgullo nos sigue, como dicen, sosteniendo, ¿verdad? Hay gente que dice, a mí me abaten, pero el orgullo me sostiene, dice. Y realmente el orgullo, si usted lo analiza, fue el primer pecado que hubo, porque ese fue una creación de Satanás y por eso fue echado del cielo. De tal manera que el orgullo no nos favorece en ninguna forma. Cuando usted vea gente orgullosa, clame por ella y pídale a Dios que le ayude, porque el orgullo es destructor. Es una de las cosas que más destruye la vida del creyente. Muchos han soñado con empezar de nuevo su vida, decir, no, voy a empezar ahora de una manera distinta. Pero eso solo lo puede hacer usted a través del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que comprendamos? La gente cree que simplemente por aceptar a Cristo ya es totalmente salvo y que no tiene problema. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabe qué dice de Pedro también en su segunda epístola? En el capítulo 2 dice que muchas personas recibieron a Cristo y fueron salvas en ese momento, pero conforme pasó el tiempo, volvieron a su antigua vida y volvieron al pecado continuamente. Y eso hizo, dice, lo que dice el verdadero proverbio. Dice, la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, o el perro que vuelve a comerse su vómito. A eso lo compara. O sea, no es simplemente aceptar a Cristo. Usted tiene que entender que es una relación entre usted y Dios, no un pacto, sino un compromiso. Porque un pacto lo obliga. En cambio, el compromiso es por amor. Usted por amor se casa y vive con su esposa hasta que la muerte lo separe. ¿Por qué? Porque usted hizo un compromiso. Y ese compromiso es maravilloso porque es a través del amor. Porque podría ser que se mantuviera el compromiso por conveniencia o qué sé yo, cualquier otro motivo. Pero con Dios el compromiso es por amor. Lo que hacemos para Dios es por amor. El ser pastor no es un trabajo, es un llamado. Porque si fuera un trabajo, entonces sería una carga. Porque hay domingos que usted como pastor no amanece diciendo, qué alegría, voy a ir a predicar. Quisiera uno decir, yo no tengo ganas. Por eso es que el domingo es el día que más temprano se debe levantar el pastor y doblar sus rodillas y clamarle a Dios que le dé fuerza, que le dé ánimo, que le dé gozo, que le dé denuedo, que le dé fortaleza. Nosotros los pastores tenemos una gran lucha, hermanos, mucho más fuerte que la de ustedes. Y no es por menospreciar los problemas que ustedes pasan, sino porque Satanás sabe que nosotros somos como el vocero de Dios, la palabra que va a llegar a darles energía y fortaleza y ánimo a ustedes, la palabra que les va a dar esperanza y les va a dar también consuelo. Por eso es que es tan necesario que nosotros comprendamos lo que es el nuevo nacimiento, porque lo que no es el nuevo nacimiento es que no es un bautizo, porque el bautizo ¿de qué nos habla? Nos habla de muerte. Si usted va a la carta a los Romanos en el capítulo 6, si fuera tan bondadoso, puede leer ahí en el versículo 4 que dice, hablando del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué dice su Biblia? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces después de bautizarnos implica que vamos a andar en una nueva vida. Pero entiéndame algo, no para que lo mire su familia o para que lo mire la gente, sino para que Dios vea que usted está tratando de caminar la senda que Él nos marca. Porque la senda que Dios nos marca ni nos gusta ni nos agrada hacerlo, pero lo tenemos que hacer. Y le pongo un ejemplo fácil. En Mateo 5:44 dice, bendecid a los que os aborrecen y los insultan y amad a los que os odian. Y uno no quiere hacer eso.
porque uno no logra comprender. Le voy a explicar algo. Pablo nos enseña en 1 Corintios que cuando el hombre es un hombre natural, no puede comprender esos términos espirituales que tiene la Biblia, porque para él, dice, son locura, dice, y no se pueden comprender porque se tienen que discernir, dice, espiritualmente. De manera que si usted no es espiritual, se va a venir a dormir a la iglesia, porque usted va a estar en su carne, y la carne suya va a ser la que le va a estar sosteniendo aquí, pero no su espíritu va a estar muerto. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Su espíritu, que era el que estaba por encima del alma y del cuerpo, murió. Y al morir el espíritu ya no les interesó nada de las cosas de Dios. Fíjense que es interesante notar que en Génesis el Señor les dijo a ellos que podían comer de todos los árboles del huerto. Ellos podían haber comido del árbol de la vida, y sin embargo usted nota que no comieron de ese árbol, sino que Satanás se aprovechó porque le dijo el Señor que del único árbol que no podían comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted conoce la historia, ahí fue donde se arruinó todo. Pero el ser humano sigue actuando de esa misma forma, de esa misma manera. El ser humano fija sus ojos en la persona que está hablando, pero no fija sus ojos en la palabra de Dios que está saliendo de esa persona. Porque usted no vino a escucharme a mí, usted vino a escuchar lo que Dios a través de su palabra le quiere hablar esta mañana a usted. Amén. Porque este mensaje es específico para usted, para su corazón. Esto no es un mensaje que yo me lo saqué de la manga. Este es un propósito de Dios, el cual quería que usted escuchara en su corazón. Porque el año entrante es un reto para usted, y Dios quiere que usted lo viva en victoria, a pesar de que tenemos que luchar contra olas enormes que se nos vienen encima, que nos quisieran destrozar. Vean conmigo lo que es el nuevo nacimiento en la palabra, si es tan amable. Vayan conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es poder, de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahí es donde se transforma la naturaleza de lo carnal a lo espiritual. Y luego, si usted lee conmigo ahí mismo en San Juan, en el capítulo 3, el verso 16, que es muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, note, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo le escribí una nota en relación con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es necesario para experimentar el reino de Dios. Nicodemo era un hombre moral, religioso, dirigente de los judíos, y sin embargo no entendía la verdad sobre el nuevo nacimiento. Vino a Jesús de noche, que ese es símbolo del que está en oscuridad, de la persona que no es salva. Ninguna cantidad de educación, religión o disciplina puede cambiar nuestra vieja naturaleza. Debemos recibir de Dios una nueva naturaleza. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Jesús no nos indica un reino terrenal político. Si usted va a Romanos, en el capítulo 14, dice el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el pecador confía en Cristo, entra en el reino y la familia de Dios. La naturaleza del nuevo nacimiento es espiritual. Lo que es nacido de la carne, o sea, nuestra vieja naturaleza, es y siempre será carne, y está bajo la ira de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, la nueva naturaleza, es espíritu y es eterno. No se puede producir un nacimiento espiritual por medios físicos. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, sino una realidad. Si una persona tan solo cree en las palabras de Cristo y le recibe como su Salvador personal, descubrirá cuán real y maravilloso es el nuevo nacimiento. Porque lo que sucede es que Dios comienza a transformar nuestra vida, nuestra forma de ser, pero le reitero, no es por un acto de magia,
sino es porque usted, al recibir a Cristo en su corazón, comienza a sentir sed y hambre de las cosas de Dios. Y esa sed y esa hambre solo la puede usted apagar con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y yo le aseguro que para usted no es atractivo leer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su vieja naturaleza está operando Satanás y está estorbándole al máximo para que usted no se interese en la palabra. Porque cuando usted logra entender la necesidad que tiene de llenarse de la palabra de Dios, descubre que la palabra le cambia su vida. ¿Se recuerda cómo dice el Salmo 119, 105? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, dice, a mi camino. Usted mismo puede decir en su corazón: ay, yo quisiera cambiar, pero no cambio. Y es cierto. Pero si usted me hace caso, si usted le hace caso a Dios de leer la palabra, de empaparse de la palabra, usted se va a dar cuenta cómo la palabra se vuelve como una voz de conciencia en su interior, para que usted no siga actuando como actúa, para que cambiemos nuestra manera de reaccionar. Nosotros tenemos una manera de reaccionar que es como un resorte. Vaya a cualquier parqueo y cuando le dice, una persona llega y le dice: mire, ahí está mal parqueado, quítese de ahí. ¿Cómo reacciona usted? Dice: amén, aleluya. ¿Dónde quiere que ponga mi carrito? ¿Será que así reacciona uno? Uno ni le contesta, asomata la puerta y le echa llave al carro. Ahí que trate de moverlo el otro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Esa es mi naturaleza. Esa es la naturaleza carnal. Esa es la naturaleza que Dios abomina. Por eso Satanás nos estimula en esa área, porque nos quiere convencer de que no hay manera de que usted y yo podamos cambiar. Pero el nuevo nacimiento implica un cambio en nuestra vida. Y el factor sorprendente para que se ejecute ese nacimiento es leer la palabra de Dios. Yo le exhorto para que este año no se conforme con leer un versículo cada mañana o un capítulo. Lea todo el día, todo el tiempo que pueda, lea la palabra. Y cuando pase el tiempo, usted va a decirme: déjeme que me pare aquí para decirle a los hermanos que el año pasado usted nos dijo que ese era el poder, y he descubierto que ese poder me ha cambiado. Porque no es de hombre, ese es un poder de Dios. La palabra es la fuerza que nos sostiene, hermanos. Es increíble, pero cómo la palabra es creativa, cómo sustenta, cómo libera de las presiones de los problemas. A veces usted tiene problemas que usted considera que son irresolubles, y viene el poder de la palabra y usted se ampara en la palabra y Dios cambia totalmente esa circunstancia, porque usted está confiando en un poder que es superlativo, en el poder de Dios. Por eso cuando usted vuelve a leer Génesis y dice la palabra: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, usted entiende que la palabra es lo que realmente cambia todas las circunstancias y todas las cosas. Se recuerda que Jesús les dijo a sus discípulos: si tuvierais fe como una semilla de mostaza, le dirías a este árbol sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. Y dijo Jesús, y lo haría. Jesús estaba tratando de decirnos que no ejercitamos el poder de nuestra palabra. ¿Cómo hablamos nosotros? Negativamente. Ah, yo no puedo, dice. Si yo le dijera a uno de ustedes: por favor, hermano, venga y continúe predicando, ¿qué contestaría? Ay, no, Dios guarde, yo ni sé. Yo no puedo. Porque nosotros realmente no hemos logrado comprender que el que nos da el poder para hacer todas las cosas es Dios. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da el poder. Pero no solo es un nuevo nacimiento, sino que es también un nuevo andar, una manera de caminar diferente en la vida. Vaya por favor en su Biblia a Romanos capítulo 6, si es tan bondadoso, y vamos a leer el versículo 4. Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice su Biblia? Andemos en vida, dice, nueva. No hay nadie que sea más infeliz que un creyente que no obedece a la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, es increíble cómo se le abren las puertas.
Yo he visto el poder de la oración a través de la fe de las personas que me dicen: hermano, tengo un grave problema, por favor, ayúdeme a orar por esto. Pero me lo dice con todo su corazón, porque esa persona en ese momento sabe que el único recurso que puede transformar sus circunstancias es la oración a Dios. Y las personas posteriormente me dicen: aleluya, hermano, Dios obró, gracias por sus oraciones. Pero ¿cómo hubiese sido de diferente si esa persona me hubiera dicho: oremos juntos por mi problema, ¿verdad? Hubiese tenido mucho más poder todavía la oración, porque para mí es un privilegio orar, y yo lo hago, porque para mí es un gusto, esa es mi vida, orar. Pero ¿saben qué pasa? Yo también anhelo que las personas logren entender la necesidad que tienen de aprender a orar, porque en el orar tenemos nosotros el poder de Dios. Cuando usted genera con su boca en una oración la fuerza de la fe, usted descubre cómo Dios transforma todas las circunstancias. Nos cuesta entender estas cosas. Por eso yo le quiero rogar que miremos el contraste que existe entre nuestra vieja naturaleza carnal y la nueva naturaleza espiritual que Dios nos quiere dar. Para ello le quisiera pedir que fuera a Gálatas, si es tan amable, carta a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos ahí del 16 al 23. Gálatas, capítulo 5, del 16 al 23. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. Y usted nota, Espíritu está escrita con, o sea, es con el Espíritu Santo con quien está diciendo el que debemos andar. Y luego dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, todavía sigue la lista, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, Dios nos está diciendo que Él comprende perfectamente nuestra circunstancia, pero nos está dando también un auxilio. Nos está diciendo que la forma en la que nosotros podemos vencer y poder salir adelante es a través de la palabra. La palabra de Dios es la que nos ayuda a que nosotros podamos desarraigar de nuestra conciencia y de nuestra vida el estar atados a la carnalidad. Porque la carnalidad produce en nosotros estas cosas tan horribles que acabamos de leer: envidias, disensiones, herejías, malos pensamientos, y darle también a la carne gusto. Pero cuando le damos gusto a la carne, es como que estuviéramos anulando nuestro espíritu, y entonces ya no crecemos, y nuestro espíritu se queda como un bebé. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 3, dice Pablo, en el versículo 1, hermanos, dice, no puedo hablaros a vosotros, dice, como a espirituales, sino como a, ¿qué dice ahí? Carnales. Como a carnales, como a niños, dice, en Cristo. Y luego dice él, os di a beber leche, dice, porque no erais capaces, dice, de masticar y digerir algo que fuera más sólido. Y usted se va a asombrar con personas que tienen 22 años o más de ser cristianos, pero cuando usted le habla de ciertos tópicos, de ciertos temas espirituales, esa persona se queda anonadada porque dice, eso nunca lo había oído yo. Por ponerle un ejemplo sencillo, del rapto hay gente que no sabe. Del Armagedón hay mucha gente que no sabe ni qué es Armagedón, ni qué es lo que va a implicar el Armagedón, ni menos saber en qué fecha va a ser o cuándo va a suceder.
Nosotros tenemos que comprender que la revelación de la palabra a nuestro corazón es a través del grado de espiritualidad que nosotros tratemos de alcanzar. Mire, usted se mete a la universidad y hace esfuerzos increíbles para asistir a la universidad y lograr obtener el nivel académico que usted anhela, aunque sabe que ahí no termina la cosa, sino principia. Porque un médico, cuando se gradúa de médico, no simplemente cuando recibió el título quedó ahí. Usted sabe que un médico tiene que seguirse poniendo al día. Iguales los abogados, iguales los ingenieros. O sea, en cualquier carrera usted se va a dar cuenta que estas personas tienen que seguir ascendiendo en el conocimiento que obtienen para poder funcionar en su profesión. Y el cristiano está en esa situación también. El cristiano tiene que tener la buena voluntad de querer vencer su carne para poder ser espiritual. Créame que este es un tema que es bien duro. Ahorita hay un ataque espiritual aquí porque ustedes no están realmente entendiendo o dejando entrar en su corazón la palabra que el Señor les está dando. Pero no es culpa de ustedes, sino es una lucha tremenda espiritual que no quisiera que ustedes abrieran totalmente su conocimiento para recibir la revelación de Dios y entender que tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Feliz año es el tema que estamos tratando esta mañana. Pero ese feliz año es a través del nuevo nacimiento y a través de hacer un esfuerzo para caminar, no como nosotros creemos en nuestra arrogancia y en nuestro egoísmo humano, sino como Dios nos dice que debemos caminar. Por supuesto que no nos agrada caminar como Dios dice, pero nos es necesario caminar de esa manera. Porque le voy a explicar algo. Usted como ser humano puede alcanzar cualquier meta que se proponga. Usted puede obtener cualquier nivel económico que usted se proponga alcanzar. Pero alcanzando cualquiera de esas metas, cualquiera que sea su naturaleza, usted va a descubrir el gran vacío que hay en el interior de su corazón. Porque nada de lo que hay en el mundo puede llenar realmente lo que usted necesita en su interior. El vacío que tiene cada persona en su interior solo lo puede llenar Dios. Amén. No lo pueden llenar cosas, ni circunstancias, ni personas. Solo Dios puede llenar ese vacío existencial que tiene el ser humano. Pueden buscar por cualquier medio y en cualquier situación, pero no lo van a poder llenar, porque eso solo Dios lo puede hacer. Y lo puede hacer si usted se lo permite. Pero si su grado espiritual está limitándolo, no va a poder Dios hacer lo que Él desea hacer en su vida. Si el año entrante usted realmente quiere crecer espiritualmente, permítaselo a Dios. Porque Dios quiere ser su amigo. Esa es la paradoja de la vida. Nosotros a Dios lo dejamos siempre. Cuando usted va a hacer algo malo, le dice: ay, déjame un ratito aquí y ahorita regreso. Y se va uno a hacer lo que uno quiere hacer. Y cuando uno regresa, ahí está el Señor triste, a veces llorando. Porque dice Pablo en Efesios 4 que nosotros tenemos el poder de hacer llorar al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestra manera de ser. Es increíble que contristamos al Espíritu a ese nivel. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Si usted fuera a Efesios, si es tan bondadoso, vayamos a Efesios. Le quiero enseñar en el capítulo 5. Si pudiera leer conmigo usted los versículos del 1 al 16, téngame paciencia. Dice aquí Pablo, en relación con el cambio que él quería que se diera en la vida de los efesios, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando
lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, que dice su Biblia, son malos. Los días son malos. Los días que estamos viviendo no son nada agradables. Pero aquí el Señor nos está enseñando cómo nosotros debemos caminar diariamente. Tenemos que caminar de una manera diferente. Tenemos que caminar agradando a Dios y no a nuestro ego, porque nuestro ego es algo tan poderoso que nos obliga a actuar en contra de nuestros principios, de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y a veces, no me dejará usted mentir, usted desea hacer la voluntad de Dios, pero termina haciendo lo que no quería hacer. ¿Se recuerda que así dice Pablo en Romanos, en capítulo 7? Dice: lo que debo hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Porque es nuestra naturaleza. Por eso le digo, la fórmula para cambiar y vencer esa naturaleza de carne es leyendo la palabra de Dios. Ese es el poder sobrenatural que nos hace agradar a Dios con nuestra vida. Por eso debemos entender la diferencia entre el día y la noche. Quisiera que me acompañara en su Biblia, si es tan bondadoso, a Romanos 13, y vamos a leer ahí los versículos del 11 al 14. Dice ahí la palabra: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, que es lo que más nos ataca continuamente a todos. Yo le escribí una nota en relación con la diferencia entre el día y la noche, y dice: demasiados creyentes están durmiendo, entre comillas, y no prestan atención a lo que está ocurriendo en el mundo. No están velando. No obstante, los signos de los tiempos están a la vista. Son complacientes y apáticos, y dejan transcurrir la vida perezosamente, con poco compromiso de servir a Cristo. Es hora de levantarse, de despertar y moverse antes de que sea demasiado tarde. Porque hay dos razones importantes. Primero, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Veamos, miremos la situación mundial. Si usted analiza la situación mundial económicamente, usted va a comenzar a ver la quiebra económica de muchos países, empezando por Europa. Grecia está en quiebra, luego sigue Italia, luego va España, luego va Francia. Lo más sólido es Alemania e Inglaterra actualmente, pero créanme que van en un declive que los lleva para abajo. Los Estados Unidos hemos visto el tobogán en que se subieron y siguen para abajo, porque no logran subir. Fíjense que si tomaran los billetes de $100 y los acumularan, para que usted se forme una idea del volumen que es la cantidad de la deuda externa de los Estados Unidos, sobrepasaban en tamaño a las dos Torres Gemelas. Para que usted se forme una idea, poniendo billete sobre billete, está hablando de ustedes 160,000 billones de dólares. Esa es la deuda que tiene ese país. Es algo que no nos cabe en la mente. Una cantidad, es un Google prácticamente. Es un número increíble de dinero. Ahora, imagínense cómo está nuestro país. Porque nuestro país no solo está siendo afectado por esa ola negativa en su economía, sino que mire, nuestros gobernantes, yo no sé, como que apuestan para ver quién es más capaz de llevar para abajo nuestro país. Y eso no solo nuestro país, son todos los países, hermanos. Los políticos, no importa de dónde sea su nacionalidad,
como decía mi abuelita, están cortados con la misma Tijera. son iguales en todas partes. De tal manera que cuando usted mira el mundo, no es algo que le estimule su corazón, sino lo llena de temor y de inseguridad. Por eso debemos ver las señales del tiempo que nos están rodeando. También podemos ver las señales como por ejemplo el microchip. En Estados Unidos es obligatorio el microchip puesto en la mano derecha, se inserta por medio de una como jeringa y es muy pequeña la cápsula que meten en la mano derecha, en esta parte de aquí, porque eso es lo que va a servir para que los atiendan en un hospital supuestamente, pero el verdadero propósito de ese microchip es marcar a las personas para tener un dominio absoluto sobre ellos, porque el conocimiento da poder y ellos van a conocer todo absolutamente de cada persona que está sobre el orbe. Y eso no es nuevo. En el año 60 hicieron una máquina, un computador en Bélgica, al que le pusieron por nombre La Bestia, curiosamente. Y ese computador tenía la capacidad de contener todas las operaciones de todos los bancos del mundo. Considere ahora con los adelantos que tienen en cibernética. Ahora, nosotros vemos esas cosas pero no le ponemos atención. Por eso le reitero, cuando no leemos la palabra, nosotros no conocemos lo que está sucediendo. Pero todo esto que está pasando está escrito en la palabra. Se está cumpliendo matemáticamente cada una de las profecías que Dios nos da. Y yo no le estoy hablando de eso para que se asuste, porque ese no es el propósito. El propósito es que usted sepa que cuando usted está de acuerdo con Dios y usted está dentro de la voluntad de Dios, usted comprende que no fue puesto en esta tierra para ira, sino para salvación, porque lo que Dios quiere con usted es raptarlo para que usted no esté en el tiempo de esa gran tribulación que Jesucristo dijo en Mateo 24 y 25, jamás había habido sobre la tierra ni la habrá, dijo el Señor. De tal manera que va a ser algo que se sale del contexto de terror que nosotros conocemos. Cuando usted lee la palabra de Dios, la gente se asusta en Apocalipsis, pero porque no sabe que eso está escrito para las personas que se queden. Pero si usted está en Cristo, usted no se puede quedar, porque el propósito del Señor es llevarlo en el rapto, para que usted no tenga que padecer esos 7 años que va a tener la tierra de dolor como jamás los ha conocido. Por eso es tan importante que también nos miremos a nosotros mismos. Fíjese bien y va a ver que el ser humano, alienado por los sistemas de consumo, no es feliz. Tiene un carro nuevo en la calle y ve pasar otro y dice, ay, ese era el que yo quería. Y así es sucesivamente si usted lo aplica a todos los objetos o cosas que anhela el corazón del hombre. No alcanzamos a ser felices por este sistema en que vivimos inmersos desde niños. Si miramos nuestro cuerpo y su condición, ¿somos felices con nuestro cuerpo, hermanos? No. Que está gordo quiere ser flaco. Cuando van a tomar una foto, no, espérate, mete la panza. Una mi nieta le hacía burla a Betty. ¿Cómo hace Betty cuando van a tomar una foto? Y se ponía así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viéndonos siempre a nosotros mismos. Pero Dios quiere que miremos hacia afuera, no tanto hacia adentro, para que nosotros podamos comprender cuáles son sus propósitos de bendición para nosotros. Aparte de ver hacia nosotros mismos, vemos la vida. Mire, usted sale de su casa ahora y cuando regresa le da gracias a Dios porque es milagroso que usted regresó sin novedad, porque la vida que tenemos aquí en Guatemala no difiere del mundo. En México es terrible también la vida, no es tan como uno cree. También podemos ver el tiempo. Mire cuánto terremoto, mire cuánto tsunami, mire cuánta peste, cuánta hambre. Usted sabía que en África se ha ido multiplicando esa enfermedad que les da a los homosexuales, el SIDA. Se ha ido multiplicando y multiplicando y multiplicando. Se ha vuelto algo como epidémico, pero no quieren decir. De la cura del cáncer tienen ya la respuesta, pero no la dan, porque la curación del cáncer implica millones a las compañías farmacéuticas. Entiéndame lo que le quiero decir. El mundo y esas cosas que tiene el mundo realmente no son tan atractivas como las quieren pintar. Pero las cosas de Dios, ¿se ha fijado que no son atractivas para nosotros? Porque estamos en la
carne. Y para la carne el mundo es atractivo, pero no lo espiritual. Por eso cuando usted logra andar en lo espiritual, usted comienza a comprender que lo que Dios le ofrece es muchísimo mejor que lo que el mundo le está ofreciendo. Alabado sea Dios. Y la segunda razón es porque el juicio está cerca. La noche está avanzada y el día se acerca. ¿Qué día? El día en que nos encontraremos con Dios cara a cara, ya sea a través de la muerte o por el retorno del Señor Jesucristo. El tiempo es fugaz, pasa tan rápidamente, de modo que debemos estar preparados. Y prepararse es poner atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque para practicar ese andar, nosotros debemos alimentar al nuevo hombre, al hombre espiritual. Acompáñenme por favor en su Biblia a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad, dice, del Señor. Se refiere a la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si usted alguna vez ha estado en un concierto, por ejemplo, de Chente, contaba una hermana que cuando vino Chente este año tuvieron que estar bajo el agua 2 horas, y como a la tercera hora apareció Chente. Pero dice que toda la gente estaba feliz y brincaba y no le importaba el agua ni la incomodidad de estar de pie. ¿Cree usted que eso sucede aquí en la iglesia? Ay, este ya no paró de hablar, ojalá que se calle. Porque las cosas del espíritu no encajan en las cosas de... Si aquí estuviera Chente, diría que se calle para que cante Chente. Pero la realidad es que nosotros debemos entender que el Espíritu está luchando por nosotros, para que nosotros logremos avanzar en nuestra madurez espiritual, en el crecimiento y conocimiento de Dios. Porque usted no logra entender que usted realmente debe estar muerto para el mundo. Vaya a Romanos conmigo, si está bondadoso. Romanos capítulo 6, mire lo que dice el verso 11. Dice: así también vosotros, consideraos, ¿qué dice su Biblia? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el pecado, mire, nos atrae como imán. El pecado lo debemos de desechar de nuestra vida. Por último, la meta que nosotros tenemos para nuestro año entrante, o las metas, porque pueden ser varias. Pero veamos a Pablo en sus metas. ¿Qué dice él de las metas? Vayan conmigo en su Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Note, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es lo que Pablo nos está aconsejando aquí. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Está diciendo que sus pecados, que sus errores, que sus equivocaciones pasadas no las toma en cuenta, que sus victorias y sus logros no las toma en cuenta de lo pasado. ¿De qué toma en cuenta? De lo que está por venir, del futuro, ¿verdad? Y es halagüeño para una persona pensar: voy a dejar estas cosas del pasado para que no me atormenten, porque el problema del ser humano es o que vive en el pasado o vive en el futuro, pero nunca aprovecha el presente. Y realmente, ¿usted qué tiene? El presente. El presente, hoy nada más, fíjese. Usted no puede decir que tiene ya el año entrante en su agenda sin equivocación, porque créame que podría ser que esta tarde ya no estemos en esta tierra. De tal manera que es incierto. El futuro realmente no existe todavía. El día de mañana no existe. Y el pasado ya sucedió, ya pasó. ¿Qué tenemos entonces realmente? Hoy. Ahora, ¿qué quiero hacer con hoy? ¿Quiero vivir meditando, triste, enojado, frustrado, inconforme?
o le doy gracias a Dios por la esperanza que me da de mejorar mi vida y tener un proyecto que sea una meta de transformación en mi corazón para disfrutar plenamente de toda la bendición que Dios nos da todos los días. Amén. Porque fíjense que pensamos que vamos a vivir para siempre y no es así. Miren, ustedes también no se dan cuenta, los que son jóvenes, pero la vejez avanza galopante. La vejez no se detiene, hermanos. Si usted toma a una persona que tiene 90 años y le dice, ¿y usted cómo se siente? Bien, porque uno por dentro cree que sigue teniendo 15 años. Pero cuando usted trata de hacer un esfuerzo físicamente, se da cuenta que el cuerpo ya no responde de la misma forma, de la misma manera. Ahorita yo le digo a mi nieto, brinca para allá, y desde aquí brinca para allá y cae sentado, y hasta se ríe, cruza la pierna. Yo brinco ahí y me tiene que llevar al Ix, que ni me levantaría siquiera. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 12, cómo se va degradando nuestra fuerza y nuestro vigor físico. Hace una analogía ahí Salomón con su sabiduría de lo que es la juventud y lo que es la vejez. Cómo nuestro cuerpo va perdiendo toda la fuerza. Porque ¿sabe qué? El cuerpo no es lo importante porque es desechable. Pero ¿qué es lo importante? Su espíritu. Amén. Por eso es importante que usted regenere su vida espiritual y su espíritu sea fortalecido y usted viva en el espíritu y no en la carne ni en el alma, porque usted necesita comprender que su vida es eterna. Amén. Su vida no es chiquita, es una vida grande. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea el nombre de Dios. Entonces surgen tres preguntas. ¿Tiene usted una nueva meta desde que se convirtió a Cristo? ¿Tiene esa meta la prioridad realmente en su vida? ¿Está dispuesto a olvidar el pasado para alcanzar su meta? Es importante que guarde en su corazón estas preguntas, porque si el año entrante representa para usted expectativas de cambio o de mejora, piense primero en lo espiritual, que lo espiritual va a hacer que se cumpla lo material, porque dice que Dios nos quiere dar todo, pero para recibir todo tenemos que darle también todo nuestro ser a Dios. Cierre sus ojos, por favor. En conclusión, los terribles resultados de descuidar esta verdad son: sin nuevo nacimiento se pierde el alma, sin nuevo andar se pierde el testimonio, sin una nueva meta se pierde la recompensa. Los resultados prácticos de actuar según esta verdad son salvación, separación y dedicación, el gozo de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso, cada una de las personas que hicieron el esfuerzo de estar aquí esta mañana de domingo, cuando pudieron haberse ido a divertir a cualquier parte, pero buscaron llenarse del poder de tu palabra, yo te pido, Señor, que ellos puedan comprender y que puedan recibir en su interior una respuesta, Señor, enfática, en el sentido de que no perdieron su tiempo, sino que vinieron a ser llenos de ti, Señor. Te pido que tú les hables a su interior. Te ruego que fortalezcas su espíritu. Te pido que quites todo lo negativo que puedan tener en sus sentimientos o en sus pensamientos, y que el poder tuyo logre hacer que ellos sean positivos, que puedan ver su vida desde otro ángulo, desde otro punto de vista más alto, desde el cual puedan comprender que tú nos quieres dar todo a nosotros porque somos tus hijos y tus hijas, y tú nos amas de tal manera que fuiste capaz de dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Te ruego también, Señor, que les reveles la necesidad que tenemos de leer tu palabra, porque es la fuerza que nos permite seguir adelante cada día en el cambio de nuestra vida. Te suplico también que el Espíritu Santo esté llenando sus vidas y sus corazones, y que ellos puedan sentir satisfacción en sí mismos de haberte hallado a ti, Señor. Bendícelos a todos y cada uno de ellos por nombre. Haz resplandecer tu rostro sobre sus vidas y llénalos de tu conocimiento.
Revélale, Señor, tantas cosas ocultas y maravillosas que ellos no conocen, y que puedan percibir, Señor, en su interior esa luz poderosa tuya que disipa la oscuridad de nuestro pensamiento y nos hace tener una mente limpia, progresista y llena de esperanza. En esta mañana yo los bendigo con amor como tu sacerdote, como tu ministro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego con todas mis fuerzas que el año entrante ellos sean prosperados espiritualmente, y que a través de esa prosperidad sea integral, Señor, la bendición que reciban también en lo material y en las cosas que anhelan en su corazón. Bendícelos por nombre y por familia. Abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos de tu riqueza abundante, Señor. Haz que tu gozo sea su fortaleza en su corazón, y permite, Señor, que cada día se enamoren más de ti, te necesiten más y te amen más. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.